esta sesión el superintendente don Elio Sánchez y al señor Ignacio Apela, economista senior para Protección Social del Departamento de Desarrollo Humano para América Latina del Banco Mundial, a participar de la siguiente mesa de discusión en la cual se profundizará en los temas relacionados con cobertura, informalidad y mercado laboral. Sin más, levanten la mano las personas que necesiten hacer una pregunta. Cristina y yo estaremos caminando por el salón y les recuerdo a los expositores y al público que hablen bien cerca del micrófono para que los compañeros conectados de manera remota nos puedan escuchar. Gracias. Bueno, reanudamos la conversación. Voy a iniciar complementando un comentario que hizo don Osvaldo Macías acerca de los retiros, ¿no? De repente en monto, en Chile se ha retirado más, pero en nuestro caso, como mencionó Truman, hemos tenido 7 retiros, ya no parecen extraordinarios, parecen ordinarios. Entonces, al igual que en el caso de Chile, sí voy a destacar un tema interesante que también, mira qué casualidad que tenemos el mismo, creo que comportamiento. Los afiliados parece que han valorado mucho el tema de la propiedad individual, del hecho de tener una pertenencia. ¿Por qué? Porque antes no sabían dónde estaba, no se informaban, muy pocas personas veían el estado de cuenta y fue interesante cuando se dio los primeros retiros, porque cuando hicimos nosotros, la verdad utilizamos el Google Trends y pusimos estado de cuenta AFP, retiros AFP, entonces estado de cuenta nadie los miraba y cuando salía retiros y AFP, mezclando retiros de AFP, todos mostraban un pico tremendo en las búsquedas de Google que coincidían exactamente con la ley de retiros. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Primero que de cada 100 afiliados, 100 trabajadores, nuevos trabajadores que eligen el sistema, se van por el sistema privado de pensiones, el ahorro individual. Ese es un dato. Después, como les comentaba alguien en el receso, de tener los 25.000 nuevos afiliados cada mes hemos pasado hasta 50.000. Que yo sepa, el empleo no se ha disparado en el Perú, eso no ha sucedido, pero sí hemos visto eso. ¿De dónde vienen? Del sistema nacional o son los nuevos. Perfil de edad de jóvenes se mantiene, entonces ese es un tema interesante. El último retiro, bueno, ha sido bastante importante, pero han sido mayoritariamente los jóvenes menores de 30 a 35 años quienes han retirado casi absolutamente todo lo que tenían, porque era lo que se podía. Y otro dato curioso también es que escuché a uno de los críticos más recalcitrantes del sistema privado, pero que está afiliado al sistema privado, que le dicen, oye, hay una propuesta de los organismos internacionales que tiene que haber un componente solidario. Entonces tú colocas, ¿en qué consiste? Bueno, en que tienes que, digamos, aportar un porcentaje, puede ser 1%, 2% de tu sueldo, para las pensiones mínimas o proporcionales del grupo poblacional más pobre. Y entonces dijo, ¿y por qué? ¿Quién ha dicho que yo soy millonario? Respondió, yo también soy pobre y yo no quiero darle plata a nadie. Yo no quiero participar en un tema solidario. Ese es el problema del Estado, no es mío, ¿no? Entonces, estos temas que creo que coinciden un poco con lo que mencionó Osvaldo, se mantienen, digamos, en nuestro caso, ¿no? Lo cual es interesante porque ante esas propuestas que han habido, ¿no? Que de cada 10 aportemos a nuestra cuenta individual y 2 o 3, que creo que lo planteó también la OCDE, aunque después dijo que no necesariamente el bolsillo del trabajador lo ponga, se ponga, ¿no? Entonces, muchos interpretaron que 3% íbamos a poner todos para financiar pensiones mínimas y proporcionales. Entonces, eso cambia el panorama.
¿Cómo ves tú esa tendencia, Ignacio? O sea, en todo caso, ¿qué comentario te merece estos patrón en estos dos países, bueno, tanto Chile y Perú, ¿no? A ver, a mí es raro porque, y voy a hacer, digamos, que sea una charla de café. Lo dije hace un par de meses atrás aquí en Perú. Es raro estar en el siglo XXI y todavía estar discutiendo o rediscutiendo la miopía, la tasa de descuento alta sobre el consumo presente, que si consumo presente y consumo futuro. Digo, los sistemas de pensiones contributivos nacieron hace muchos años atrás y precisamente esa era la razón por la cual surgieron. Entonces es un poco raro. No me extraña que sobre todo los jóvenes valoren más el consumo presente que el consumo futuro y que por tanto sean el grupo predominante entre los afiliados que realizaron los retiros. Dicho eso, hay dos cosas que me gustaría descartar y que escuché y aprendí hoy, una en particular. Uno es la experiencia chilena. La posibilidad de hacer retiros hizo que el afiliado entienda o sienta de manera tangible ese ahorro que venía haciendo. Lo cual me parece que es importante. Digo, uno podría pararse sobre eso para tratar de incentivar y fortalecer ese ahorro privado en el futuro. Pues ya saben que es de ellos. Siempre, digo, yo soy argentino y conozco de qué se trata la desconfianza hacia el sistema privado de AFP. Nadie me va a discutir eso acá. Por más que ustedes sepan mucho de AFP, pero sobre la confianza o desconfianza del sistema no me van a discutir. Claro, pero precisamente porque ese era el problema en Argentina, que supongo que, digo, Osvaldo lo mencionó, en varios países. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Cómo me administran la plata? No, digo, es fuerte. Creo que esta posibilidad o esta percepción nueva a partir de los retiros adelantados de que, ok, la cuenta existe, estas AFP administran mi recurso y la cuenta existe y yo tengo acceso a ella, le da cierta fortaleza o mejora, si se quiere, la reputación o la percepción de los afiliados sobre el sistema. Creo que ese es un buen punto de partida para pararse y fortalecer cualquier discusión o cualquier instrumento de ahorro individual. A mí me parece que va por ese lado. Ahora, también es verdad que, al menos en el caso de Perú, que conozco un poco más, este proceso de retiros adelantados que tuvo, estos 7 retiros adelantados, sin contar el 95.5, fue como medio descontrolado en algún punto. Y como lo dije hoy a la mañana, no solamente esos retiros empeorarán la tasa de reemplazo futura, sino que en el extremo reduce la cobertura a niveles significativos, porque muchos de esos trabajadores no van a acceder a la pensión directamente. Y es un problema. Pero de ese problema me parece que como de cualquier problema, siempre hay una gran oportunidad. Y que, perdón que lo diga así, repito, me lo tomo más como charla de café, me parece que en Perú se dejó pasar esa oportunidad. Porque a partir de esos procesos de retiros adelantados que había y que, dada la estructura de comisión, por supuesto que se perjudicaba al negocio de las firmas que participan en el mercado, porque cobraban una comisión por saldo, y cuando los saldos se ven reducidos, se reducen los ingresos de las AF. Producto de eso, y yo estuve presente, la oferta en el mercado, quiero decir, las AFP, mostraron un gran interés en participar en la discusión
de una reforma del sistema de pensiones, presentando propuestas que algunas eran interesantes o que estaban alineadas con lo que nosotros los economistas le decimos el problema de principal agente, estaban más alineadas con el afiliado que con los propios beneficios de la firma. Había buena predisposición por parte de un actor clave en el sistema de pensiones con algunas ideas que podrían haber sido utilizadas de manera que eran ideas buenas. Sin embargo, esa discusión no formó parte de la discusión que luego tuvo el Congreso en la reforma actual, donde claramente, a mi entender, la reforma quedó a medio camino. O sea, lo llaman reforma, pero no me parece que sea una reforma, o sí hay algunos cambios, pero no termina de ser una reforma completa. Sí, gracias. Bueno, para complementar, está genial el comentario. La economía política de esta última reforma sí fue complicada, ¿no? Una lectura, y esa es una opinión muy personal, muy personal. Uno lee el proyecto, claro, trata de cubrir, ampliar el no contributivo, generar estas proporcionales, dar una pensión mínima y generar otros temas vinculados con la competencia, pero cuando uno lee el texto, salta como que han participado varias personas, varios grupos, digamos, congresistas, de repente por ahí también el sector privado ha colocado sus sugerencias, u otro sector, y etcétera, ¿no? Tan es así que las redacciones a veces en algunos puntos cambiaban de viernes para lunes, ¿no? Ese proceso, sí, fue un proceso muy interesante, pero claro, es una ley y hemos escuchado que los consensos son complicados, una mayoría, pero esta ley se aprobó en una segunda votación y hubo todo un proceso así importante. Sí, el sector privado creo que participó de una u otra manera. Lo interesante también es que en nuestro caso el sector privado aparentemente no está de acuerdo como grupo, lo cual es más complicado el tema, ¿no? Porque ya la falta de consenso pues hace un poco más, se hace un poco más generalizada, ¿no? Entonces eso de alguna manera es lo que ha pasado, pero sí, hay temas ahí por resolver, no se cubre todo, cierto que no se cubre todo. Pero ahí, perdóname que te interrumpa, dos comentarios. Uno es, la próxima vez que escriba yo un libro voy a hacer el mismo, la primera línea que va a surgir en la primera página va a ser la que redactó Truman. Nunca fui político ni hacedor de políticas. Me parece que eso es clave para entender mi rol en estas discusiones. Porque conozco varias experiencias, te puedo decir que conozco muchas experiencias internacionales, sin embargo, el día a día, el quehacer de la política pública, los procesos de negociación o de aceptabilidad, como mencionaba Rodolfo hoy, a veces se nos escapan a nosotros. Nosotros podemos contribuir en la discusión de ideas, pero luego está la realidad política que lamentablemente a veces no las perdemos. No obstante ello, el retiro de los fondos por adelanto de las cuentas en los últimos años ha despertado en Perú una discusión activa sobre reforma del sistema de pensiones de todos los actores clave, pero también de un actor que por lo general está más a la defensiva, que son las AFP, y tomó un rol muy proactivo proponiendo cambios, entre otros, sobre el tipo, la estructura de comisiones, que hay que parametrizar el modelo y estimar bien cómo va a funcionar, pero que estaba más alineada con el afiliado que con los propios beneficios de la firma. Y sin embargo, no se tomó ventaja de eso, cuando se podría haber trabajado entre el sistema nacional y el sistema privado de manera complementaria y pensar en un sistema más estructuralmente fuerte, se perdió esa oportunidad, me parece a mí. Pero de nuevo, ahí hay una cuestión política que yo me la pierdo porque
porque a veces peco de ingenuo, porque no estoy en esas mesas de trabajo. De acuerdo, quedó sobre la marcha, digamos, algunos temas. Lo que tenemos hacia adelante, bueno, estoy hablando del caso peruano, es la reglamentación, ¿no? La reglamentación de la ley sí, ofrece, creo que, más retos que la misma redacción de la ley. Y sobre todo a la superintendencia, que es el ente regulador, nos coloca un tema crucial, que es la organización industrial, ¿no? La organización industrial, y creo que de alguna manera el sector privado, bueno, por lo menos una parte del sector privado sí estaba de acuerdo, es que meter a más actores para que no los odien. Entonces cambiar el nombre ya no de AFPs a empresas administradoras de fondos, ahora son la EAF, donde entran otros actores bajo las mismas condiciones de operación, en igualdad de competencia y preservando la separación patrimonial, que será importante. Pero más adelante dice otras cosas, así que es un reto para Perú, digamos, va por lo menos en ese aspecto reglamentar. Ese es un tema en el que, digo, estoy frente a los reguladores. Sí. Antes de que pase, yo quisiera complementar lo que te he dicho con un tema que tú pusiste en la presentación, que es el tema de las cuentas ciegas, ¿no? Las cuentas ciegas, o que, digamos, la competencia pueda centralizar procesos y entonces entren gestores de pensiones que administren los fondos, ¿no es cierto? Y, digamos, con las cuentas ciegas se hable un centralizador con la posibilidad, no digo que eso ya se leo en la ley, sino que es más bien un complemento, casi pregunta para ti, donde un eje centralizador, algunos discutían que podría ser el recaudador tributario. De repente en Europa funciona porque hay institucionalidad, es decir, lo recaudas y al día siguiente lo abonas. Pero eso no necesariamente puede suceder, por lo menos en el Perú hay algunas dudas. ¿Tú cómo ves eso con lo que te he mostrado? Yo sé que no es el eje la organización industrial, sé que no es el eje es el afiliado, las pensiones y todo, ¿no? Cuando yo era jovencito y empezaba a trabajar temas de pensiones, la puerta de entrada fue la organización industrial de los sistemas de AFP. A ver, es una discusión y, digo, estoy frente a los reguladores de sistemas de AFP, entonces es medio raro, pero sí, porque soy muy crítico de la estrategia regulatoria que se ha llevado adelante. Desde el 71 tenemos un sistema de capitalización, desde los 90 varios países tienen sistemas de capitalización, y a mí me da, o mi entendimiento, mejor dicho, no la impresión, sino mi entendimiento, es que se está confundiendo o se ha confundido el problema. Yo siempre digo, uno de los mercados que tiene todas las fallas de mercado que uno puede encontrar en un libro de texto son los mercados de administración de fondos de pensiones. Desde economía de escala, segmentación de mercado, diferenciación de producto, por supuesto, información asimétrica, herd behavior en las inversiones y, por supuesto, no falta nunca colusión entre las firmas. Y la estrategia que se ha adoptado para bajar comisiones y aumentar rentabilidad, si se quiere, es intentar aumentar competencia, es decir, política antitrust. Pero esa política no resuelve estas fallas de mercado, porque las fallas vienen por otro lado. Si hay economía de escala, por más competencia que uno quiera aumentar, los costos medios de producción están muy altos y por tanto las comisiones van a estar muy altas. Si hay colusión, lo mismo. Si hay herd behavior, lo mismo.
me parece que la política regulatoria debería sí estar basada en la economía de la regulación. Entonces, ¿cómo regular la conducta? No la estructura del mercado, sino la conducta de las firmas que participan. Me dolió, eso me dolió. Cristina, Cuota, creo. por favor. La culpa es de Cristina, ¿eh? No, la culpa es de Cristina. Entonces, decía, me parece que el esfuerzo de política pública o de regulación tiene que estar enfocado en la conducta de las firmas que participan, en cómo actúan dentro de y qué decisiones toman en el mercado. Que decisiones no son solamente qué precios fijan o cómo, no voy a hablar de rentabilidad, porque también la rentabilidad no tiene mucho margen de maniobra, dada las limitaciones en la estructura de los fondos y la cantidad de bonos públicos que uno tiene que invertir. Pero sí en la política comercial, cómo se gasta y en qué se gasta y si se puede o no se puede gastar en aspectos comerciales. Me acuerdo, hace muchos años entregaban electrodomésticos a cambio de un traspaso, se podía traspasar a través de un promotor en la calle y eso incrementaba la oferta de promotores, la planta de personal, entonces los gastos operativos de las AFP eran altísimos porque tenían un equipo inmenso de promotores. Bueno, luego, me acuerdo del caso de Argentina, se prohibió esa posibilidad y todo traspaso debía hacerse a través de la sucursal, siempre con el objetivo de bajar los costos comerciales. Tal es así que a mí me habían contratado, yo era jovencito, eran los 2000 y pico, y muy entusiasmado estaba, ¿no? Y tenía un gráfico del costo total de las AFP en Argentina. Y de repente el costo hace así, el costo comercial sube hasta cierto momento, hasta cierto año, y de repente cayó enormemente y se planchó. Y yo voy contento, entusiasmado, como si supiese todo, a hablar con el superintendente de pensión, bueno, en realidad con Hugo Bertín, por ahí lo conocen. Y le hago una presentación y le digo, mire, Bertín, acá está el efecto de la política pública. Como cae el gasto comercial producto de la prohibición de los traspasos por promotores y otras. Y se me reían en la cara. Bueno, eso no es producto de la regulación. Me encantaría que fuese así, pero no es producto. No, sí, pero justo la norma entra en vigencia acá y el costo total cae acá. Es causalidad. No, Nacho, me decían. Eso yo te voy a explicar qué es, me dijeron. Eso es una reunión en la FJP tal, donde estaban todas las AFJP reunidas tomando café y donde acordaron que no había más guerra comercial y que los traspasos se neteaban. Yo te doy 2, vos me das 2, yo te doy 3, vos me das 3. Entonces, quiero decir con eso, la conducta de las firmas es lo que hay que mirar. O lo que hay que, por supuesto, eso requiere mucho más esfuerzo, es más difícil, es más complicado que decir, bueno, ok, que participen los bancos, las compañías de seguro y las prepagas también, las obras sociales, no sé, por decir algo. Eso es más fácil, pero no resuelve el problema. Esa historia se me hace conocida, pero bueno. No, y al final, y además, al final del día, perdón, que este tema me entusiasma mucho. Al final del día, además, la demanda, es decir, los traspasos entre AFP, cuando uno estima la función de demanda, no están en función de la comisión y la rentabilidad. El afiliado no mira eso, además de que son todos iguales. Va en función de otras cosas. De cuál es el holding que está atrás, si es del banco con el que yo tengo mi cuenta, si el gasto comercial o si me vendió mejor en la publicidad en la televisión, o ahora en TikTok o en donde sea. Tiene más que ver con eso, no con las variables que realmente hacen a cuán grande es el fondo. ¿Tenemos una pregunta?
Por favor, don Rolando. Aquí está Francisco. Bueno, don Osvaldo. Marta está aquí. Sobre ese tema de las comisiones, costo de operación comercial que usted habla. Entonces le pregunta a Francisco, ahora tuvimos en Río de Janeiro, fue ponderado por la AFP, casi le dan hasta el Oscar, la AFP de República Dominicana. No, él se ríe, pero yo fui testigo de eso. Yo creo que éramos los dos únicos reguladores que estábamos en esa reunión de, como dice, el otro lado de la calle, viendo a los vecinos allá del otro lado, hablando en su idioma. Y Francisco fue ponderado, pero cuando tomamos el café, Francisco dice, no, y yo sigo peleando porque la comisión vaya abajo. Así, ¿no? Es así. Y usted revisa la CONSAR, la comisión abajo. Y pareciera que esa es la tendencia, que la comisión, los costos de operación a los cuales usted alude, se traducen en una comisión que paga el afiliado, ¿no? Y al final del día, lo que pasó en Chile, resultó que la comisión era muy alta y la pensión muy baja. Entonces hay algo ahí, ¿no?, que me hace ruido, ¿no? Sí, como cualquier otro es un negocio, lo entendemos, es un negocio. Y de eso estaban hablando en Río, ¿no? De eso se trataba, además de la teoría y de la parte conceptual, también el esquema del negocio como tal, que yo como libre empresa, yo respeto el tema de la libre empresa, ¿no? Pero es algo que hay que mirar con mucha atención, porque cierto, hablo por mis afiliados, como digo, que son los servidores públicos en Panamá, miran en sus estados de cuenta el costo de operación que se les deduce, ¿no? Y están pendientes, pero como es licitado en Panamá, las operarias van a un acto público y se licitan bajo los términos y condiciones, es lo que pareciera entender de que el regulador esté menos enfocado en eso, en minimizar la ganancia de las operarias. Pues bueno, digamos que guardadas las proporciones por cantidad de servidores públicos, allá nada más son 3 operarias, el fondo tiene 934 millones de dólares. Entre las 3 administran 934 millones de dólares. Pero sí, sigue siendo un tema pues en que yo, la verdad, veo que la tendencia es, a pesar de que Francisco le dieron el Oscar en Río de Janeiro, ahí tomándome el café, me dice, y yo sigo luchando porque las comisiones sigan bajando. Y, sin embargo, había sido alabado por la AFP, yo no entendía eso. Gracias. Felicitaciones, Francisco. No, sí, por supuesto, pero una aclaración, porque, insisto, ustedes son los que están en el día a día y son los responsables de la política. Y yo hace muchos años que no trabajo la organización industrial de los sistemas de pensiones. Y hablo desde la teoría, simplemente. Y desde la teoría también puedo decir que no es fácil regular la conducta de las firmas, porque hay asimetría de información. Las firmas saben mejor que nosotros como reguladores su estructura, su función de costo, a no ser que uno tenga una AFP pública y que la pueda utilizar como firma testigo para entender cuál es la función de costo y de esa manera tener mejor información y de esa manera decir, ok, el costo medio de producción a partir de tal cantidad de afiliados es tal, entonces la comisión podría llegar a ser esto. Digo, hay un mar de ruido blanco entre regulador y regulado que dificulta y hace muy difícil. Entonces, nada, yo entiendo que los mecanismos de subasta son un instrumento para sortear ese ruido blanco y esa asimetría de información. Sí, gracias. También tengo una pregunta, quizás volviendo un poco a algo que mencionaste por la mañana en tu presentación, saliéndonos de la organización industrial y yendo al rol que el afiliado tiene que tener. Mencionaste 2 cosas que me llamaron la atención. Primero, que había que darle más protagonismo, más responsabilidad al afiliado.
Me causa un poco como de resquemor porque en los últimos 10 años nosotros hemos estado un poco al revés, en tratando de introducir target date funds para que vayan por la senda correcta de decisiones, limitando que el afiliado pueda cambiarse de fondo, por ejemplo, etcétera. Tuvimos cataclismos, diría yo, como Felices y Forrados en Chile, que era gente independiente que iba diciéndole a los afiliados lo que tenía que hacer de una manera muy populista. Y hicimos un estudio que demuestra que esa gente que se cambió de la estrategia por defecto o de no hacer nada, perdió. Entonces, si puedes profundizar un poco en eso. ¿Cuál Sí. es el rol que te estás imaginando? Sí, y me parece que me expresé mal en la mañana. Lo que yo quiero transmitir es algo que es un pensamiento y quizás puede llevar mucho tiempo en volverse realidad si es que algún día se hace. Que tiene que ver con lo siguiente, tratar de cambiar un poquito, flexibilizar un poquito este contrato social. El contrato social en América Latina, más o menos épsilon, dependiendo del país, indica que, mirá, el consumo de los niños lo tienen que pagar los padres. El consumo de los adultos mayores, el sistema de pensiones. Más o menos, ¿no? Digo, salvando las distancias entre países, pero más o menos. Pero lo que quiero decir, el contrato social le da un rol muy, muy importante al sistema de pensiones como protector de los adultos mayores frente a la pobreza en la vejez y también como reemplazante de ingresos, si se quiere, perdón la expresión. Y el afiliado o el trabajador o la persona tiene como un rol más pasivo en ese sentido. Simplemente tiene que cumplir con la obligación de cotizar y pasar por caja si es que cumple los requisitos para retirar la pensión al retiro. Lo que quise decir, y quizás, insisto, me expresé mal, es tratar de darle un rol más activo a la persona, al trabajador. Tratar de hacerle entender que la tasa de descuento no es tan alta, que el futuro no está tan lejano, que la preparación para el consumo en la vejez requiere un poco del esfuerzo propio, por supuesto, pero hay un Estado que provea de instrumentos. Quiero decir, si uno no tiene un sistema financiero, no te estoy hablando de un sistema financiero, si no tiene un conjunto de instrumentos de ahorro relativamente fáciles de utilizar, bueno, no tengo mucho para hacer, pero si hay, o si se puede proveer, ok, no valdría, o no estaría de más que el afiliado, que el trabajador mismo, aquel que tiene capacidad, participe voluntariamente haciendo su esfuerzo adicional, sabiendo que el futuro va a llegar. A eso me refería. Y por lo general también está mal visto el rol de la familia como soporte de los adultos mayores, en términos financieros. Por supuesto que en términos de cuidados y ese tipo de cosas, la discusión es muy distinta y tiene en consideración otras implicancias que no es el lugar para discutirlas, pero desde el punto de vista financiero está como mal visto porque, bueno, el sistema de pensiones no me protegió. Hay un porcentaje importante de adultos mayores que no son pobres en América Latina y que no reciben ninguna pensión. Entonces tienen dos fuentes de ingresos, o el mercado de trabajo o el soporte familiar. Entonces, nada, hay varios. El ambiente el ambiente de protección es más allá del sistema de pensiones. Eso es lo que quise decir, en otras palabras. Gracias. ¿Alguna otra, don Osvaldo? Gracias. Por algunos comentarios de lo que se ha dicho. La experiencia con los retiros, yo creo que sí, se había planteado siempre que una de las ventajas del sistema de capitalización sobre el sistema de reparto era que la plata no se la podían apropiar, sino que estaban ahí justo para pensiones y que en reparto el Estado se apropiaba de los lucas y podían desaparecer en cualquier momento
de las reservas y el Estado lo usaba en lo que para lo que quisiera o las necesidades más urgentes. Yo creo que ahí nos puso en jaque el tema de los retiros, porque se vio que había un fraude ahí que nadie había visto, que efectivamente las plata, aunque fueran de las personas, también se podían sacar del sistema. Todos los sistemas estaban blindados constitucionalmente y con iniciativa exclusiva del Estado. Entonces era muy difícil que prosperaran las iniciativas parlamentarias. Se habían presentado algunas, pero no tenían ningún vuelo porque eran inconstitucionales y quedaban ahí. Y además nadie veía como cercano hacer eso, ¿no? Pero la pandemia y todo lo desastrosa que fue y la desesperación de las personas hizo que inesperadamente prosperaran los retiros en muchos países. En el caso nuestro fue muy transversal el apoyo en el Congreso y el Estado no se negó a patrocinar el retiro y se confió en que esto era inconstitucional, por lo tanto no se podía hacer. Pero el quórum para modificar la Constitución era muy alto, pero los parlamentarios la pillaron y se unieron todos transversalmente y hicieron un cambio en la Constitución y superaron el quórum constitucional y abrieron la llave y sacaron las lucas de ahí. Ese primer movimiento, yo creo que gran parte, o sea, los técnicos todos nos opusimos a eso, pero no dejábamos de tener en el fondo cierta contradicción interna de que igual la gente la estaba pasando muy mal y que tal vez ese retiro, si fuera el único retiro que hubiera y nunca hubiera más un retiro, se podía justificar, pero nadie lo decía porque sabíamos que lo que iba a pasar después. Esto es como una droga, una vez que empiezas a consumirla, sigue consumiendo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Vino un segundo retiro, se aprobó. Un tercer retiro, se aprobó. Un cuarto retiro, no se aprobó. Un quinto retiro, no se aprobó. Un sexto retiro, no se aprobó. No sabemos cuándo va a venir el séptimo, pero lo único seguro es que va a venir un séptimo retiro. Entonces hay un desafío ahí que quedó planteado y yo creo que es peligroso plantear que los retiros son buenos. Yo creo siempre que hay que pensar que los retiros son malos y que los sistemas de pensiones tienen como objetivo justamente eso, servir para que las personas al momento de jubilarse tengan una vida lo más digna posible, y los retiros son justo al revés, o sea, es sacar plata y restársela a las pensiones. Entonces, creo que hay que blindar los sistemas de alguna forma para que estas cosas no ocurran, y los gobiernos tienen que aprender la lección, que si viene una epidemia de este tipo, tienen que actuar rápido y en consecuencia y poner las lucas sobre la mesa de alguna manera, porque la gente está desesperada y esta situación se va a producir de nuevo, pero no puede ser contra las cuentas individuales. Entonces yo ahí me opongo a los retiros y creo que es una mala idea y tenemos que encontrar la forma de aprender lecciones de esto y dejar blindado el sistema contra los retiros. Igual en el sistema nuestro, hoy día en la reforma, que tiene tantas cosas y es tan grande, hay un autopréstamo permitido, con lo que decía Truman hace un rato, y lo que se está permitiendo es que las personas puedan girar contra sus cuentas individuales el menor valor entre el 5% del fondo y $1.000 más o menos. Y sacando eso, tienen que hacer obligatoriamente una sobrecotización de un 2% de su salario hasta que repongan la plata, reajustada por la inflación. Y solamente una vez que hayan repuesto lo que retiraron, pueden volver a sacar otro autopréstamo. Yo creo que no es una buena idea, pienso yo, pero también hay que reconocer que muchas veces la gente tiene, como ustedes decían, necesidad urgente y puede ser necesario hacerlo, pero yo creo que es muy peligroso abrir la llave de los fondos de pensiones. Ahí hay un tema que evidentemente es opinable, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro, que la tasa de descuento de los afiliados es muy alta, por supuesto, la gente quiere consumir hoy día, pero no nos olvidemos nunca, la tasa de descuento de los políticos es más alta todavía. Porque lo que está pensando una persona que está en el Parlamento en general, no digo de todo el mundo, es qué va a pasar en 4 años más cuando haya una nueva elección, más que qué va a pasar en 40 años más cuando se jubilen las personas. Entonces, esa tasa de descuento es muy difícil de contrarrestar. Entonces, tiene que tener el sistema las barreras y los blindajes para evitar que estas situaciones se produzcan, si no, no va a quedar sin sistema de pensiones. Entonces, eso es un tema que yo quería dejar planteado ahí,
más allá que es una discusión mucho más larga que esta. Y lo que decía yo creo que Ignacio, el problema que tenemos con los sistemas de pensiones es que las personas son inertes a las comisiones. O sea, las personas no responden a eso. Por eso, evidentemente, no hay relación entre los traspasos y las comisiones, porque las personas no ven eso, no se dan cuenta que AFP les cobra más, que AFP les cobra menos, y se cambian por otras razones. Entonces, lo mejor para las AFP, el equilibrio es que ojalá no se cambie nadie y que nadie se dé cuenta que las comisiones son altas. De esa manera las utilidades son muy elevadas y están todos en un equilibrio perfecto porque todas están ganando muchas lucas. Eso, la única forma de romperlo es con una regulación potente, y una forma de hacerlo es con la licitación. Por ejemplo, la licitación de afiliados nuevos rompió eso y logró bajar las comisiones. Pero la AFP luego rápidamente se acomodan, porque el sector privado se acomoda rápido, y ya encontraron la fórmula de, bueno, está bien, que entre una nueva, pero yo igual sigo teniendo mi mercado porque lo único que se van a cambiar son los afiliados nuevos. Porque los afiliados antiguos, como no se dan cuenta, no se van a la AFP más barata y siguen conmigo, y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Entonces, todos siguen ganando mucha plata, y han entrado dos actores más que se van quedando con los afiliados nuevos, y que esos dos que entraron también están ganando mucha plata. Entonces ahora hay 7 AFP, todas ganan mucha plata y todos están felices con el status quo. Y ahora lo que nosotros estamos proponiendo en la reforma es una licitación de stock, donde vamos sobre los afiliados antiguos. Bueno, y evidentemente hay una guerra desatada de la AFP contra... Yo no voy a ganar nunca el Oscar como Francisco Torres, porque efectivamente vamos a penetrar justamente en el mercado que tiene cautivo la AFP, y si se pasara ese proyecto en el Congreso van a bajar drásticamente las comisiones, porque vamos con una licitación anual del 10% de los afiliados antiguos. Eso rompe inmediatamente el status quo y obliga a competir por precio. Entonces eso rompería esa inercia actual. Pero es muy difícil de pasar, porque una vez que las AFP están instaladas, por supuesto tienen que actuar con incentivos propios y tratar de maximizar sus utilidades, y tienen mucho poder la AFP para detener este tipo de medidas. Entonces se va haciendo muy difícil, cuando uno se demora mucho en tomar decisiones de este tipo, pasarlas después. Esa es la situación que tenemos hoy día ya en Chile. Bueno, muchas gracias. Creo que estamos con el tiempo. Ya solo una última reflexión, algo parecido que tuvimos con una propuesta similar a la de ustedes, Osvaldo, que es licitar parte del grupo de afiliados que pagan en el Perú comisión por remuneración, que ha permanecido invariable, ¿no? Se planteó esto y creo que lo conversamos. A las AFPs no les gustó, entonces nos preguntamos, si no les gustó debe ser buena entonces la medida, ¿no? Entonces, pero bueno, digo, ¿no? Sin nada, agradecer a todos. Por favor, le pido un fuerte aplauso para Ignacio. Muchísimas gracias nuevamente, así que creo que… Sí, agradecemos a Ignacio Apela y al superintendente Don Elio Sánchez, y nos encontramos mañana, 8:30, Cris, ¿me confirmas? 8:30 en este mismo lugar. A las 8:30 empieza el registro y a